Sobre el 15% de las madres han padecido de depresión postparto. Esto según estadísticas recientes, hecho que provoca una afección directa sobre la madre, sobre el bebé y la dinámica familiar. Más del 50% de los padres tienen una crisis de pareja en el primer año del bebé y la tasa de separaciones y divorcios sigue en aumento. Pero, ¿cómo podemos identificarla, acompañarla y tratarla? Esta y muchas dudas compartiremos junto a Karen González, terapeuta familiar sistémica, en este episodio de Women's Talk. Women's Talk. Bienvenidas a un nuevo episodio de Women's Talk. Gracias, Karen, por aceptar nuestra invitación en un tema. Un tema promete. Sí, poco conversado, muy necesitado, con poca información responsable al respecto. Así que yo estoy más que agradecida de poder estar. Yo estoy honrada por esta invitación. Gracias por tu gracias. Flexibilidad y paciencia. Ay, claro que sí, eso es parte de la vida, lo he aprendido aquí. Así es. Esto es un tema que vamos a explotar y nos vamos a divertir mucho. Claro que sí, claro que sí, estoy segurísima que sí. Y bueno, ¿y cuál es el tema? El tema es la depresión postparto. Aunque ya técnicamente escuché que se llama de otra forma, que eso es lo que nos va a decir nuestra experta del día de hoy, Karen. Pero mira, para entrar en ese tema, a mí me gustaría, primero, yo soy muy de conceptos para poder aterrizar sobre qué voy a profundizar. Y antes de yo hablar, propiamente dicho, de lo que es la depresión postparto, me gustaría, por lo menos un esbozo simple, de lo que consideramos como tal, a nivel técnico, la depresión, para poder entonces enlazarlo. No, y es muy bueno porque siempre se suele confundir la depresión como un estado de aplanamiento y tristeza, pero lo que es depresión es mucho más de ahí. Cuando hablamos de la enfermedad, un trastorno depresivo, estamos hablando de ese cuadro en el que se va a caracterizar por esa falta de energía, por esa falta de vitalidad, ¿ya? En sentido general, la persona que está atravesando un cuadro depresivo va a tener muchas dificultades por encontrar un sentido a lo que está haciendo, ¿ya? Se siente y vive como si estuviese en el aire. Y esa es la emoción característica de la depresión. Porque incluso tú puedes escuchar a muchas personas decir, yo no estoy deprimido porque yo no estoy triste, pero es que no es lo mismo. Tú puedes sentir apatía y sentir un vacío tremendo y no necesariamente sentirte triste. Y eso es la depresión en términos sencillos. ¿Existen varios tipos de depresión? Sin duda. Los trastornos depresivos son una gran sombrilla donde luego tenemos diferentes categorías. El trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo recidivante, que es aquel que es cíclico, que se repite, porque hay una cuota de los trastornos depresivos que son crónicos, no mejoran. Está el trastorno disfórico de la premenstrual. Son varios tipos realmente y cada uno tiene sus características. Te doy un dato de entrada. Somos las mujeres el grupo poblacional más propenso al desarrollo del trastorno depresivo, en una proporción de 3 mujeres y un hombre. De cada 3 mujeres deprimidas se deprime un hombre. ¿Y hay algún factor que incida a que eso sea así? Todavía sigue en discusión, que si la genética, que si el entorno, ese siempre va a ser el pleito del huevo y la piedra, ¿verdad? Pero sí los datos reales es que sí terminan siendo los números así. La evidencia científica nos dice que ciertamente las mujeres en mayor proporción desarrollan trastornos depresivos. Esto también está en discusión por el hecho de que también son las mujeres las que son más prestas a buscar ayuda. Los hombres tienen unas formas de resolución distintas, no necesariamente las más adaptativas, y por ende tal vez se hace un poco más difícil la estadística. Pero ciertamente, y con esto nos podemos adentrar el tema, las mujeres sufrimos mucha mayor presión social con cumplir estándares, con alcanzar ciertos méritos que hacen que sea más hasta entendible el desarrollo de una depresión. O sea, el sentir que tú no estás dando lo suficiente o que no estás a la altura, constantemente ser evaluada y juzgada, sin duda causa un desgaste, ¿ya? Que puede fácilmente, si se combina con otros factores, desarrollar una depresión. Y cuando hablamos de depresión postparto, ¿cuáles son todos los factores que pueden estar incidiendo al desarrollo de esta condición?
Déjame decirte que lo que son los trastornos perinatales, entre ellos la depresión postparto, son siempre multicausales, multifactoriales. No es una única causa la que explota una depresión. Aquellos factores psicosociales que inciden en un trastorno postparto, una depresión postparto, está el estado civil. Realmente el hecho de estar casada, soltera, es un factor protector. El número de hijos. Las madres primerizas suelen en mayor medida desarrollar una depresión postparto. El nivel socioeconómico, los recursos, lamentablemente aquellos que tienen más carencias pueden desarrollar mayores trastornos en adaptación, entre otros. Principalmente déjame decirte que aquellos conflictos conyugales y el estrés conyugal, violencia doméstica y otras situaciones de ese tipo inciden bastante. ¿Cómo yo puedo identificar que una mujer que está embarazada, o porque me dices de los trastornos perinatales y me gustaría que me los aclares, o que ya haya dado a luz, está pasando un cuadro depresivo? ¿Cuáles son las señales, digámoslo así, que yo puedo estar observando? El posparto es complicado. El posparto es complicado. Primero, a nivel fisiológico, tú tienes a una mujer que tuvo 9 meses de un desgaste, porque físicamente, mes tras mes, tú te vas acabando. Las energías, el sueño, el apetito, tus órganos están comprimidos a un punto impresionante. Y tu cuerpo ya poco a poco se está preparando, claro que sí, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, pero ya existe un desgaste. Luego tú tienes el parto, que es un agotamiento terrible, ya sea cesárea o parto vaginal. Es un momento de mucha excitación y por ende el cansancio va a ser grave. Luego entonces tú tienes lo que es el puerperio. El puerperio, fisiológicamente hablando, y aquí solamente estamos hablando de temas clínicos, es el proceso o es el momento en el que el cuerpo se repone al embarazo, o sea, todos tus órganos se reorganizan y hormonalmente tú te preparas para amar. Ahí viene entonces el descargo de la lactancia y todo aquello. En ese posparto, tú tienes una mujer que no está durmiendo, que no está comiendo, que no se va a bañar bien, que tiene mucho miedo, que tiene mucha inseguridad y encima tiene una cosa preciosa y tiernita a quien cuidar. Todo esto hace un periodo crítico en ese posparto inmediato. ¿Bien? En este posparto inmediato, entonces, tú estás extremadamente vulnerable al desarrollo de condiciones emocionales. Si a todo esto tú le sumas que tal vez exista temas conyugales, tal vez temas con la suegra, temas con cómo voy a pagar la clínica, entonces tú tienes a una mujer y a una familia muy vulnerable y que fácilmente puede desarrollar una condición. En el gran espectro de los trastornos perinatales tenemos depresión postparto, ansiedad pre y postnatal, psicosis postparto y otras condiciones que ocurren. Es muy importante prestar mucha atención a mamá, no vigilante, no coercitiva, sino desde un apoyo empático. Estoy aquí para ti. ¿Ya? ¿Quiero un chin de agua? Comí, ¿te quieres comer algo? ¿Te busco una almohada? Mira, yo te voy a fregar esos trastes. Ese es el apoyo que una madre y una familia con un recién nacido necesitan. Una familia con un recién nacido no necesita consejo. Yo no sé por qué la gente entiende que la mejor forma de ayudar es opinar, pero bueno. Un recién parido no necesita consejo porque está aborrecido de consejo. Está repleto de consejo. Necesita practicidad, ¿ya? Porque tú mismo te estás cuestionando, pero hago A, hago B, hago C, hago D. Tú tienes al médico, tú tienes a la enfermera, tú tienes a todo el mundo diciéndote lo que tú tienes que hacer. Lo que te da miedo es hacer. Tú necesitas una persona que se adelante y diga, mira, yo te voy a dejar la cena hecha. Y esa es la mejor ayuda que tú le puedes dar a una recién parida, a una familia que recibe un bebé. Por otro lado, hay una ventana de adaptación que es absolutamente normal, que el 80% de las mamás van a atravesar este periodo, que es el famoso baby blues o melancolía postparto. Okay. Esto es un periodo, un proceso absolutamente normal que, bueno, el 80% de las mujeres va a atravesarlo y se va a resolver por sí solo. ¿Y en qué consiste? En una disforia emocional.
Por lo mismo, hay un caudal hormonal, hay un caudal emocional, uno está ahí virgen, ¿verdad? Torpe ante muchos otros temas. Y emocionalmente va a estar muy reactivo y en eso consiste la melancolía. Puede que llore mucho, puede que sea mucha irritabilidad, puede que sea muchos pensamientos rápidos, puede que sea todo lo contrario y sea como un shock. Y esto es absolutamente normal y tiene más o menos una duración de entre 3 semanas y un mes. Y llega un día que tú te levantas y ya no está ahí. Normal, se fue solo. Para esto no se necesita supervisión médica. No es nada de lo que alarmarse, sobre todo es algo que sucede en los primeros partos. Es algo normal. Okay. ¿Y hay una diferencia entre la depresión postparto y la psicosis, por ejemplo? Porque te escuché hablando de las diferentes condiciones perinatales. Los trastornos perinatales hay que prestarles atención porque tienen mucho peso en el apego, en esa conexión mamá-bebé. Y sobre todo porque estamos hablando de un desequilibrio, ¿ya?, psicológico que afecta el desenvolvimiento de mamá y su calidad de vida. La depresión postparto tiene una característica muy particular y es esa falta de conexión. No es solamente que mamá llora mucho, no es solamente que mamá está muy triste o no siente felicidad por su bebé, es que mamá se siente envuelta en su propia burbuja de tristeza, de miedo, de culpa, que es una emoción que las mamás tenemos muy a flor de piel, más aún cuando existe una alteración emocional. Y mamá no está emocionalmente disponible para bebé. No porque no quiera, pero es porque no tiene las capacidades, no puede. Y es como un carro que no termina de arrancar y es una sensación que es muy angustiosa para las mamás. La psicosis, por otra parte, es un estado de manía donde existe una elevada energía. No sé cómo ponerlo en palabras que sean como bien contundentes. No es una energía de que hay ánimo, no. Es irritabilidad al extremo, ¿ya? Es agitación al extremo, ¿ya? Es ira al extremo, a un punto naturalmente irracional porque es una enfermedad, que puede verse manifestada al bebé o al entorno. Y el entorno puede ser papá, familiares, familia política, y mamá va a mantener una conducta bastante errática, ¿ya? La psicosis postparto es relativamente poco común, de hecho es un término que muy pocas personas manejan y conocen, sin embargo existe, ¿ya? Y a ella le podemos atribuir ciertos fenómenos donde pueden ocurrir tragedias, ¿verdad?, de lastimar al bebé o lastimarse ellas. Sí, escuchándote hablar me surge la inquietud entonces si hay algunas mujeres que son, digamos, más propensas a poder estar teniendo una condición de depresión postparto, ¿bajo cuáles condicionantes? La ciencia nos dice, las investigaciones, que las madres primerizas son más propensas al desarrollo de una complicación emocional en el posparto, producto de la inexperiencia y el miedo. También hay ciertos perfiles de personalidad que son más dados. ¿Cuáles son estos perfiles? Los perfiles obsesivos compulsivos, los perfeccionistas. El posparto, lamentablemente, tú no vas a dar pie con bola en nada. Es maravilloso. Nada de lo que tú organices se te va a dar. Es maravilloso cómo se desarrollan los temas, porque nosotros, el tema que iba anterior al tuyo, era justamente el del trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Entonces, ahora viendo y entendiendo un poco mejor cómo estas personas pues tienen esa estructura mental, tú poder enlazarlo y decir, mira, cuando tú tienes un trastorno como eso, pues pudieras tener más riesgo de tener una condición como esta. Es que mucha luz. Perdón que te interrumpa, pero es que yo me emociono. La salud mental no, ¿cómo te digo? O sea, a veces nosotros pensamos que una enfermedad mental es solamente la enfermedad mental, que una tristeza, que una bipolaridad, pero es que el cuerpo sigue su curso natural. Tú puedes tener una depresión y embarazarte. Así es. ¿Ya? Tú puedes ser un trastorno bipolar y embarazarte y embarazar. Tú puedes ser un papá bipolar. Tú puedes ser un papá narcisista. Entonces son condiciones que a veces tú entiendes como que, están aislados, están en una burbuja. Son gente que trabajan y tienen pareja. Así es. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces estos perfiles obsesivos compulsivos, que no necesariamente trastorno como tal, pero sí rasgos de personalidad,
van a chocar y van a tener en la adaptación más crisis, precisamente porque vienen con una psicorrigidez mental, vienen con un guión de cómo tienen que ser las cosas, pero el bebé trae su propia agenda. El posparto trae su propia realidad. Entonces, la forma en la que intentan aplicar sus reglas por encima de la realidad hacen que su adaptación sea mucho más turbulenta, ¿ya? Y si esto se combina con los demás factores, que tal vez haya crisis conyugales, temas económicos, una cuota muy elevada de estrés, pues lamentablemente va a haber un quiebre emocional que va a recibir el nombre de algún trastorno perinatal, ya sea ansiedad, depresión o alguna de las demás que pueden desarrollarse. ¿Se da inmediatamente luego del parto o pueden pasar meses y aparecer? Muy interesante tu pregunta y qué bueno que la haces, porque la depresión postparto como tal puede ocurrir incluso durante el embarazo, ¿ya? Y hasta 2 años después, que déjame decirte, el posparto no son los 40 días de riesgo cuando nos decían las abuelas. El posparto son 2 años. Mira cómo se ríe. El posparto son 2 años, ¿ya? En el que el bebé va ganando autonomía, que ya más o menos camina, que ya más o menos coge una cuchara y hace su desastre, porque no es que come. Pero tiene un poquito de independencia. Que mamá vuelve a ser mujer, son 2 años. Y hay de aquellas guerreras que quedan embarazadas de una vez, que las llevo cargadas en el corazón, sí, que prolongan esa fase adaptativa. Y durante ese periodo estamos hablando de una mujer que emocional, psicológica y socialmente es muy vulnerable, ¿ya? Y precisamente por eso, que digo que me emocionan estos temas, me apasionan. Por eso es que tenemos que hablar de salud mental materna, visibilizar estos temas. Estas situaciones que nosotros normalizamos y simplemente subestimamos son importantes porque somos las mujeres las que marcamos la pauta generacional en el apego. Así ¿ya? es. Y son estos trastornos de la crianza. ¿Qué es el apego? Apego es vínculo. Es la forma en la que yo conecto, en la que yo amo y me dejo amar. Y si yo tengo una madre que emocionalmente no está disponible para amar, lamentablemente estás marcando una pauta que va a continuarse generacionalmente con sus deficiencias. Y por eso es importante hablar de estos temas. Ese proceso, ¿tú puedes salir de él sin acompañamiento clínico? ¿Es necesario el acompañamiento clínico? ¿Tiene un tiempo que puede durar? ¿Cómo puede manejarse esto? Hablamos de la depresión postparto. Sí. Sin duda la depresión postparto necesita un acompañamiento emocional. Volvemos a lo mismo. Nosotros normalizamos los malestares, la maternidad es muy idealizada, la maternidad, realmente les exigimos mucho a las mamás de que puedan, de que tienen, de que deben. Y eso hace muchas veces que aguantemos lo inaguantable. Una enfermedad mental no está para ser ignorada. Exacto. De ningún tipo, ¿ya? Y peor aún cuando esta puede impactar a terceros, y terceros tan vulnerables como una vida en formación, que es un bebé. La depresión postparto requiere acompañamiento porque esta puede agravarse a lo largo del tiempo, y peor aún convertirse en una norma, y que ella es así, ¿ya? Como robando. Como instalarse. Exacto, instalarse. Y robarle a esa mujer la alegría de vivir y la alegría de ser mamá, porque ser mamá se debe disfrutar, debe ser. Ojo, tiene sus temas, no se lo quitamos, pero es amor, y el amor debe ser disfrute. Si algo está entorpeciendo ese disfrute, ese relacionarte a viva voz con tus bebés, necesita prestarse atención. Entonces sí, la depresión y cualquier trastorno perinatal requiere atención y acompañamiento. 1, para evitar que se complique y se agrave, y 2, para darle herramientas a esta mujer de reorganizar su vida, porque lo que te ha hecho caer en la depresión no es el posparto, son todos los factores que estaban allí ignorándose, que vinieron a explotar en el posparto, ¿ya? Que necesitan reestructurarse, y eso no lo puedes hacer sola. La fuerza de voluntad en estos momentos es insuficiente, no es porque tú quieras, es que lo necesitas y te tienes que dejar ayudar. ¿Cómo puede eso afectar el desarrollo del bebé? En términos de apego, lamentablemente si mamá no está emocionalmente disponible, le va a ser muy difícil poder identificar las necesidades del bebé. Es que no lo va a poder ver. ¿En qué sentido? Va a estar mucho más irritable mamá
le va a costar muchísimo más regular al bebé, porque estamos hablando de una cosa importante. Un bebé, primero que todo, yo creo que uno es más objetivo cuando confiesa su subjetividad. Yo estoy recién parida. Y es un tema que yo lo estoy viviendo en carne propia. En carne propia, o sea, empíricamente y lo que conozco ya de la práctica. Un bebé en esas primeras 8 semanas de vida es un ser absolutamente primitivo y dependiente. No es como que tú vas a jugar con tu bebé y te vas a reír, no. Tú tienes un bebé que no hace contacto visual contigo. Tú tienes un bebé que no se ríe. Tú tienes un ser que se pasa desde que desde que se despierta hasta que se acuesta llorando cada 2 horas. Entonces, esas primeras 8 semanas son realmente bélicas, ¿ya? Y en esas primeras 8 semanas, tanto se adapta bebé al mundo como se adapta mamá a bebé, ¿ya? Y se crea una relación simbiótica muy interesante donde mamá regula a bebé, ¿ya? Y se va a dar una situación sincrónica que llama muchísimo la atención y es hermosa, donde mamá puede incluso predecir las necesidades de bebé, ¿ya? Va a llorar porque tiene hambre, en un ratico se va a despertar, tengo que ir preparando el baño, ¿ya? En un momento donde mamá emocionalmente no esté disponible, esto no se puede instaurar y mamá va a tener muchas dificultades en poder ejercer su rol y su función materna, lo cual es llamativo porque causa un círculo vicioso. Mamá cada vez se va sintiendo peor, más torpe, cada vez su autoestima se va a ir viendo más reducido porque se siente incapaz, ¿ya? Bebé, por otro lado, va a estar mucho más irritable y mucho más inmanejable porque lamentablemente no está haciendo satisfechas sus necesidades inmediatas. Y esto hace que la maternidad, pues lamentablemente, vaya perdiendo su ternura, lo bonito, ¿ya? Entonces, de cara al apego, tú vas a tener a un bebé que va a estar mucho más irritable, que posiblemente le cueste mucho más vincularse afectivamente. Es probable que pueda tener ciertas dificultades, incluso hasta ciertos retrasos en el desarrollo de ciertos hitos que deben alcanzar, por ejemplo, el contacto visual, la risa social, porque lamentablemente el entorno no le está dando ese estímulo, ¿ya? Entonces, fíjate qué interesante y qué tan profundo puede calar el tema. Y qué tan necesario es la intervención, porque correcto. Entonces ya no solamente tú estás hablando de una mujer que tú estás básicamente anulándola, tú estás hablando de que a un niño ahora tú también por vía de consecuencia le estás dando. Correcto, tiene repercusiones en el bebé. No es una mamá triste, es una mamá que no está funcionando. Y en lugar de tú juzgar a esa madre, mala madre, vaga, hay que preguntarse qué ocurre que esta madre no ha podido florecer como mamá. Es que biológicamente nuestro cerebro está hecho para amar, para maternar. Si algo está sucediendo, algo está bloqueando esa respuesta que es automática, ¿ya? Que puede ser algo circunstancial, que puede cambiarse según las estructuras, pareja, familia, o puede ser algo ya más endógeno, un trastorno perinatal que también requiere atención entonces médica, terapéutica. Y en ese momento, ¿cómo influye la dinámica, como bien dices, de la familia y de la pareja en esta situación? Tanto cómo le impacta como cómo pudieran ellos aportar para que la situación mejorara. El entorno es determinante en momentos como estos. Volvemos al tema de que estamos hablando de un periodo crítico, y no solamente las 8 primeras semanas, o sea, esos 2 años completos del desarrollo del bebé. Tú tienes a una familia que va a estar muy inmersa, que celebrando esos hitos que hace el bebé y todo ello. Para bien o para mal, van a ser altamente influyentes. El primer factor de estrés de una recién parida es su marido. No quiero criticar a los papás, no me mires así, lo siento, pero el primer factor de estrés es el marido, por muchas razones, no es porque hagan un mal trabajo, no porque hagan un mal trabajo, sino porque, bueno, la que ha tenido un bebé siente, y vas a ver lo que le digo, el pique que le da tú lactar a tu bebé y tú ver a tu marido durmiendo. Es que eso da un pique. Ellos no están haciendo nada malo, pero da pique. Claro. Da pique. Uno quisiera, como vamos a dividir, tú coges la izquierda, yo cojo la derecha y vamos. Y la principal causa de estrés es su marido precisamente por eso. ¿Qué sucede? Lamentablemente de forma cultural muchas veces no se les da la oportunidad a papá a hacer un buen trabajo, ¿ya? Lamentablemente, culturalmente hablando, nosotros hemos anulado las expresiones de ternura en los hombres.
Así es. Y los hemos casi limitado a un papel de provisión económica. Tú eres buen papá en la medida que tú des dinero. Esto tiene que cambiar. También otra fuente de estrés importante es que lamentablemente nuestras leyes, ya gracias a Dios están cambiando, pero tampoco les dan espacio en tiempo laboral para poder cuidar. ¿Ya? Fue en estos días que se aprobó 15 días de licencia para los papás. Antes de eso yo creo que eran como 3 o 4 días. 4 días. Y cuidado que seguro tampoco te tocaba. Que no te lo daban. Entonces, esto dificulta en esa adaptación inmediata que papá pueda involucrarse. También hay que partir de lo siguiente, mamá y bebé tienen una relación íntima desde el momento de la concepción, papá no, ¿ya? Papá puede relacionarse externamente con la barriguita, con las visitas al médico, pero su relación realmente existe ya. En el momento del parto. No que existe, pero se formaliza naturalmente ya recibiendo la criatura. Entonces, tienes a un papá que tiene que trabajar, tiene que hacer dinero, porque socialmente y familiarmente tiene esa exigencia, pero también la sociedad te dice, no, pero la que está parida es ella. No, están paridos los dos. ¿Ya? ¿Qué otras cosas pueden afectar de las familias? Las opiniones, las roces con la familia política. Suele ser un momento de muchas crisis, lamentablemente, no necesariamente bien manejada, y es un momento donde más que nunca se necesitan límites. Si es de una familia donde no existe un sentido de dónde empieza una cosa y termina otra, pues se va a complicar el posparto. Se va a complicar. ¿De qué forma sí pueden apoyar? Como decíamos al principio, comida, quehaceres, consejos tan de más. ¿Se los pidieron? Délo. ¿No se los pidieron? Agarra un suave. Exactamente. Haz otra cosa. Si ya tú, como madre primeriza, tuviste una depresión posparto, ¿eso es un riesgo para poderla padecer de nuevo en un siguiente parto? Sí, puede ser puede que esa depresión nunca remita y simplemente se mantenga y se refresque con el nacimiento de nuevos hijos, como que se vaya reciclando. O 2, puede que pueda parcialmente mejorarse y en un nuevo parto recaiga porque nunca fue mejorado del todo. No sé si me doy a entender. Entonces, ciertamente es un factor de riesgo el haber atravesado una situación depresiva inicialmente. O incluso años previos. O sea, yo pude haber hecho una depresión, qué sé yo, a mis 20 por un tema X, de haber no sido tratado efectivamente aquella situación, tengo más riesgo al desarrollo en un posparto, claro. Porque estamos hablando de un tema de fondo que no se corrigió realmente, sino que se ignoró. ¿Cuál es la expectativa del abordaje terapéutico en un tema como este? ¿En qué sentido? ¿Qué tú esperas cuando tú vas a hacer un abordaje terapéutico? ¿Pero yo como paciente o como terapeuta? Como terapeuta. ¿Qué yo espero? Poder lograr a través de la terapia. Ok. Porque yo esperaría de cara a mi paciente disposición y un buen grupo de apoyo. Esos son los ingredientes fundamentales para yo poder ejercer. Donde yo lamentablemente no tenga espacio, porque no hay una disposición real, para dar directrices y mejorar ciertas situaciones, yo estoy perdiendo mi tiempo. Y por otro lado, si ese grupo de apoyo sabotea lo que yo estoy haciendo en consulta, estamos perdiendo el tiempo. Porque yo no hago nada ver una paciente 1 hora a la semana y el esposo ahí, ¿para qué tú estás yendo para allá? Esa gente, no sé si me doy a entender. Sí, que es muy común. Muy. Y hago un llamado aprovechando el tema. Si es tu situación, más aún requieres apoyo, porque estás con una persona que emocionalmente te está invalidando. Bien. ¿Qué se dispone o qué yo esperaría de cara al desarrollo? Cambiar esas bases estructurales que permitieron el desarrollo de una depresión, porque es que la depresión no ocurre porque sí, ¿ya? Vuelvo a lo que te digo, biológicamente tú estás hecha para maternar, tú estás hecha para amar a tu criatura. Si algo está robándote la capacidad de amar y dar amor en este momento, hay que buscar el fondo. A veces tiene que ver con una historia traumática, a veces tiene que ver con la propia privación de padres emocionalmente disponibles, porque Yaneria, hoy estamos hablando de depresión posparto, pero hace 80 años no había eso. Exactamente. ¿Cuántas mamás ya no criaron bajo una depresión posparto? ¿Cuántas abuelitas ya no habrán traspasado? Lamentablemente no estar disponible en aquel momento, ¿ya? Entonces, es muy probable que hoy por hoy esta nueva generación esté corrigiendo secuelas emocionales de antaño.
¿Influye que haya sido por cesárea, que haya sido un parto biológico? ¿Hay algunas condiciones biológicas que le ponen como un matiz especial a esto? No tenemos nada demostrado hasta el momento, muchas teorías, mucho tal. Pero lo que sí podemos decir es que, como mencionábamos ahorita, hay ciertos perfiles de personalidad que, encontrándose con situaciones que no estaban esperadas, van a tener una respuesta disfórica. Es decir, una mujer que tuvo todo su plan de parto y sus 9 meses pensando e idealizando que cuando tenga el parto vaginal o que el parto en casa, y luego se da una complicación en el parto que te dice, no, tú tienes que ir huyendo al hospital a hacerte una cesárea, eso lamentablemente va a marcar una crisis. Por otro lado, si yo pasé toda mi vida fantaseando con lactar y tener en brazos a mi bebé, y luego hay una complicación que me impide poder lactar, va a tener una crisis. Y pues sí puede ser un detonante, pueden ser detonantes, no necesariamente causales. Okay. No es que una cesárea te va a hacer una depresión, no. Pero si para ti, en tu historia, esto significa algo y detona ansiedad porque te hace sentir insuficiente, porque te hace sentir inadecuada, pues sí puede ser un detonante a una manifestación depresiva. ¿Cómo se manejan temas tan importantes como el descanso, tan escaso en un recién nacido y necesario por otro lado, porque necesitamos dormir, pero no se puede dormir? Entonces, ¿cómo resolvemos ese pequeño detalle del descanso? Eso es un tema, los autocuidados en el posparto. Más que nunca es el momento donde los autocuidados se hacen importantes. ¿Qué sucede? Te mencionaba al inicio de la entrevista que las mamás tenemos una relación muy peculiar con la culpa. Y no hay tema más culpógeno que el yo pensar que yo estoy descuidando a mi hijo por ir al salón, por ejemplo. ¿Ya? Los autocuidados son importantes porque autocuidado es preservación. ¿Ya? Autocuidado no quiere decir yo primero, autocuidado quiere decir yo también. Yo necesito dormir, yo necesito comer, yo necesito beber agua. ¿Ya? Y no significa egoísmo, que es lamentablemente con lo que lo solemos asociarlo. No es egoísta cuidar de ti para cuidar, es responsable cuidar de ti para cuidar. Y en el momento del posparto es muy importante que ese grupo de apoyo lo entienda, ¿ya? Porque lamentablemente suelen ser los principales saboteadores de esa madre, ¿ya? Donde no existan unos brazos que estén abiertos a recibir al bebé para que mamá pueda bañarse, pues lamentablemente van a ser imposible que exista un autocuidado. Y fíjate que estamos hablando de cosas basiquísimas como el aseo, la alimentación, hidratarse y dormir, ¿ya? Pero en el posparto estas cosas basiquísimas son un lujo, son un lujo. Y en caso de no poderse efectuar, o sea, en el caso de que no pueda haber un sentido de autocuidado, hay una mamá que se va a ir gastando, ¿ya? Y si lo combinamos con todo lo otro que hemos hablado, pues sí, tú estás creando un malestar que puede fácilmente evitarse y prevenirse, ¿ya? No se trata de que si mamá lo tiene todo organizado, porque es que con un recién nacido es imposible tenerlo todo organizado, es que se necesita una comunidad para poder criar, que incluso hay un refrán americano que dice eso, ¿verdad? Que se requiere una comunidad para criar un niño, y es real, ¿ya? No es lo lógico y es lo normal. Lógico. Así vinimos desarrollándonos como humanidad, como colectivo social, nos criábamos en comunidad, pero ahora lamentablemente estamos en una sociedad donde se ha entendido muy separatista de que, ok, ustedes son una pareja y ustedes tienen que criar su hijo. Hagan su mundo. Hagan su mundo. Correcto. Y eso no es lo natural. Y me encanta el comentario porque fíjate, hace poco yo escuché ese comentario, ¿no? Porque antes tenían 10 hijos y no se quejaban tanto. Antes tenían 10 hijos, pero como se criaban red de apoyo, hijos, el pueblo, estaba la vecina, estaba la comadre completo, que te llevaba un plato de comida, estaban los hijos mayores que criaban a los menores, que eso tampoco era que estaba tan bien hecho, pero se hacía, porque no había de otra. Tú tenías, qué sé yo, que a la familia, todas viviendo en la misma cuadra. Hemos perdido ese sentido de comunidad, como tú muy bien mencionas, y eso dificulta el proceso de maternaje. Y también lo hemos subestimado. Como que, no, te toca. Todo el mundo hace su vida, pero ¿de qué manera? ¿A qué costo? ¿Y cuáles consecuencias? Correcto. ¿Y cuáles consecuencias?
¿Cuáles serían las recomendaciones finales que tú pudieras hacer sobre el tema Mira, a nuestras chicas? Lo principal que yo le diría a todas las familias, para no centrarnos solamente en las mamás, primero que todo, vamos a tomarnos esto a la ligera. Mira, no te lo tomes tan a pecho. Yo sé que suena como contradictorio, hablando de tanta repercusión y tanta... No te tomes la maternidad tan a pecho. Mira memes, ríete, llama a una amiga, ¿ya? Porque esto nos permite redimensionar el drama materno. Eso es otra. Intenta validar tus emociones, valida tu realidad, no te compares con otras formas de maternidad. Cada madre, cada familia tiene una historia que no es la tuya. Por ende, cada uno de nosotros vamos a ejercer como podamos y cada quien aquí está haciendo lo mejor que pueda para sobrevivir, no para destacar. Y sobre todo es muy importante garantizar ese sentido de autopreservación en el autocuidado, ¿ya? Que tú puedas garantizar un aseo, una buena comida, que tú puedas garantizar, no necesariamente tus 8 horas de sueño, porque eso no va a ser, pero momentos de descanso, momentos de desconexión. Pueden ser 10 minutos en lo que tú ves un video, listo, te sientes relajada, pues tú te descansaste, porque no es solamente el sueño la única forma de descanso. Que tú puedas tener una buena conversación con tu pareja y relajarse y reírse, también es descanso. Y es muy importante cuidar a la pareja en este momento. Como último dato, para que tengan la referencia, aproximadamente del 50 al 60% de los matrimonios tienen crisis en el primer año de nacimiento del bebé. Y lamentablemente de ellos hay una gran proporción que terminan en divorcio. Entonces es muy importante darle calor a la pareja, poder hablar, poder reírse de esto y poder disfrutar de su bebé en conjunto, que es algo precioso. Muchas gracias, Karen, por haber compartido tanta sabiduría en relativamente poco tiempo. No sé si fue que se fue bastante deprisa porque yo estaba bastante entusiasmada con todo lo que estaba escuchando de tu parte. De verdad que gracias por aceptar la invitación y por esta charla magistral que nos has brindado. Nada, gracias a ustedes y que sea de utilidad para todo el que te escuche. Claro que sí, así va a ser. Y ustedes, chicas, hasta un siguiente episodio de Women's Talk.